Bien, ahora Belén va a presentar al marido, a Pedro, con su ego personal y su yo. Lo va a presentar como si fuese él, ella. Yo me llamo Pedro, tengo 46 años y estudié económicas. Soy director financiero de una multinacional y estoy muy a gusto en el trabajo. Me valoran mucho y les doy mucha seguridad. Empiezo a trabajar todos los días a las 8 y no sé cuándo termino. Cuando llego a casa las niñas suelen estar acostadas. Soy muy introvertido, perfeccionista, meticuloso y me gusta que me encarguen proyectos, porque los estudio profundamente y mis compañeros me valoran mucho y les doy mucha seguridad. Me cuido muy poco y estoy grueso y algo más envejecido. Bien. ¿Qué te hace sentir? El ego personal, el yo, de Pedro. Su proyección es muchísimo más profesional que Carmen. Casi exclusivamente, ¿verdad? Es casi exclusivo. Y se identifica, si se define así, me llega que se identifica con su trabajo y con esa valoración que recibe de los compañeros de su trabajo, de su oficina. Pedro me comentó que le habían propuesto varias veces ascender a otros cargos directivos, pero él no quiere moverse de su sitio de seguridad. Él está, como introvertido, metido en ese terreno de seguridad, donde es súper valorado porque da mucha seguridad, ya que al ser un perfeccionista, cuando lo estudia todo tan bien, a fondo, que claro, la valoración que le hacen es tremenda. Estupendo. ¿Qué te hace sentir? Me has dado una pista cuando has hablado de esa valoración. Hablamos en vídeos anteriores del apego y de la valoración, de esa herramienta para afrontar quizá algo que a él le falta. Entonces utiliza ese apego de valoración y de validación para aferrarse a un personaje y quedarse ahí en esa zona de confort tan estupenda. Podemos decir que Pedro tiene su seguridad familiar en Carmen. Sí, totalmente. Y Carmen tiene su seguridad financiera, de estabilidad, en Pedro. Podemos decir que son egos complementarios, extrovertida, introvertido, con terrenos de seguridad absolutamente diferentes. ¿Pero no notas una distancia de egos ahí? ¿Lo notas tú? Sí. Incluso podríamos separarlos más. Sí. Perfecto. Pero podemos decir que es una seguridad más emocional, perdón, un alejamiento más emocional que material. Sí, que terrenal, ¿no? Es decir, sus egos terrenales están perfectamente equilibrados, sus egos emocionales están perfectamente alejados. Por eso solo hablan de las finanzas y de los trabajos, que principalmente habla Carmen. Perfecto.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estudiar como os estamos proponiendo, estudiar el ego terrenal personal en su totalidad, en su globalidad, es complicado. Entonces os vamos a dar 3 elementos basados en la memoria que pueden sistematizar este trabajo de autoconocimiento, de autoobservación sobre el ego personal, el ego terrenal. Entonces, Carmen y Pedro les ponemos un testigo, un señalador, para que se entienda muy bien esta diferencia. Entonces, mi ego terrenal, que es yo, tiene 3 componentes basados en la memoria. Uno es el componente de la autoimagen, que es mi memoria visual, cómo me veo a mí misma. Entonces, vamos a ver, Carmen, ¿cómo crees que Carmen se ve a sí misma? ¿Cuál es su autoimagen? Ajá. Se ve a gusto. Creo que en su personaje ella se siente a gusto, que controla la situación. Se siente útil para el sistema al que sirve, al que pertenece. Esto es muy importante. Os dais cuenta que se ha salido de la memoria visual. La utilidad no es visual. Entonces, la memoria en cuanto a la autoimagen es: me siento guapa, atractiva, me siento que cuando estoy en un grupo soy protagonista, me siento que mi imagen es muy llamativa cuando paseo, cuando voy al gimnasio, cuando estoy con las amigas. ¿Entiendes? Porque es memoria visual. Vale. Lo he entendido. Ella se siente a gusto ahí, ha comentado que va al gimnasio, que le gusta cuidarse a la hora de comer y tener buenos hábitos. Se siente guapa y atractiva y a gusto con su cuerpo. Perfecto. Sí. Luego podemos decir que Carmen tiene una buena autoimagen. ¿Entendéis el propósito de esto? Memoria visual. ¿Qué imágenes tengo yo de mi persona? Evidentemente la primera imagen que sale es física. Bien. ¿Qué autoimagen crees que tiene Pedro? Su autoimagen, él dice que está visual. Él dice que está gordito, que no se cuida, con lo cual yo percibo que esa imagen tiende a ser un poco negativa del mismo físicamente. ¿Tú crees que le importa mucho? Tal y como habla, no. Pero sí que lo dice. Porque en un momento dado se define así. Absolutamente centrado en su tarea profesional, que es donde recibe la mayor valoración. Quiere decir que la autoimagen de Pedro, aunque no sea positiva, porque se mira además poco,
Dice que está gordito, que no se cuida, pero tampoco habla diciendo estoy desesperado, engordo o estoy de tal manera o de tal otra. Simplemente dice que no le agrada porque no se cuida, pero nada más. Quiero decir que cuando el ego terrenal está muy centrado en algo muy reconocido y valorado, en una persona muy introvertida, se centra tanto en eso que se olvida de todo lo demás. Entonces podemos decir que la autoimagen de Carmen es muy buena, la autoimagen de Pedro no es buena. No lo es tanto. ¿Eso qué te hace sentir? ¿Te rechina algo Carmen? ¿Te rechina algo Pedro? ¿Te rechinan los dos? Me rechina quizá Pedro porque me resuena el autocuidado físico, que es importante. Claro. Muy bien. Perfecto. Luego ya vemos algo muy importante, que en este autoconocimiento de mi ego terrenal, el primer paso es mi memoria visual. ¿Qué imágenes tengo de mí misma? Y eso se llama autoimagen. Visual. Visual. Solo visual. Solo visual. Que evidentemente el primer paso es mi cuerpo. Lo que hago con mi cuerpo. Porque es imagen, lo que yo veo. Bien. Me interesa mucho observar cómo me miran. Me interesa observar qué dicen sobre mi físico, los gestos, sobre todo de los más allegados. Estupendo. Ahora hablamos de autoestima. Os dais cuenta que estos tres componentes es muy importante tenerlos muy claro, porque confundimos muchísimas veces autoimagen con autoestima, con autoconcepto. Entonces, sistematizar la autoobservación es fundamental. ¿Cómo crees que Carmen se siente consigo misma? Ahí sí que entraría que se siente útil para el sistema al que pertenece. Perfecto. Se siente en parte realizada, hace lo que le gusta, no percibe que se le escapen las cosas de las manos, no me llega que sea una persona que está agobiada, porque quizá la vida va más rápida que ella, no me da esa sensación. ¿Podemos decir autosuficiente? En parte sí, Vale. en parte sí. Tiene su círculo de amistades, tiene sus hijas que le cubren, va juntas y hacen actividades juntas, como ir a música. Perfecto. Luego la autoestima del ego personal, del ego terrenal de Carmen, podemos decir que es también alta. Sí. Tiene una buena autoimagen y una buena autoestima. Perfecto. ¿Cómo crees que la autoestima de Pedro? Pedro se mueve en una zona de confort que es su profesión. Y ahí él es muy válido, se siente muy válido y su autoestima ahí es muy alta. En ese aspecto de su ego terrenal, que es un aspecto que le ocupa casi toda su vida, él no se quiere mover. Y el resto le importa mucho menos. Mientras le den el auto reconocimiento que recibe
de esa parte de su ego terrenal, él está tranquilo. El resto de la autoestima ni se lo plantea porque ni entra. Luego veis que es un ego terrenal muy reducido, muy concreto. Es uno de esos personajes de los que hablábamos al principio. Eso es. Vale. Perfecto. Luego ya vemos claramente mi memoria visual y mi memoria afectivo-emocional. Como yo me veo, como yo me siento. Y es muy importante que diferenciemos esos componentes del ego. Cuando hagamos la autoobservación y anotemos los componentes del ego, muy importante que hagamos una sistematización de la observación. ¿Cómo crees que Carmen tiene pensamientos sobre sí misma? Los autoconceptos. ¿Qué pensamientos crees que tiene? Pues no lo sé si se lo plantea. Porque como veo a los dos personajes muy en el hacer, no en el ser, no lo sé. Perfecto. Es decir, que para Carmen, su autoimagen y su autoestima son tan rentables que su ego lo utiliza de una forma automatizada. Sé todo el tiempo lo que voy a hacer. Y eso me tranquiliza. Cuando estoy con mis amigas, soy muy valorada y en las contiendas suelo ganar, con lo cual me siento muy reconocida. Perfecto. Luego podemos decir que los pensamientos del ego terrenal del yo de Carmen son poco frecuentes. Por ejemplo, dice que lee mucho, que tiene muchos conocimientos, pero que los emplea para tener razón. No los emplea para su autoconocimiento. Perfecto. Y Pedro, ¿cuál sería su autoconcepto? ¿Qué piensa de sí mismo? Me llega parecido a Carmen. Me llega parecido a Carmen. Luego vemos que tanto Carmen como Pedro, el planteamiento conceptual de su ego es escaso. Los automatismos de sus egos personales, de sus yoes, es casi todo el tiempo. Sé que tengo que ir a dar mis clases de inglés, recoger a las niñas, comer, ir a piano los miércoles, pum. Sé que tengo que estar a las 8, sé lo que tengo que organizarme, pum. Termino y hasta mañana repetir. Termino y hasta mañana repetir. Entonces no me siento conmigo misma, conmigo mismo, para pensar. Vamos a ver en estos tres componentes de autoimagen, autoestima, autoconceptos, nuestro ego terrenal personal, qué componentes tiene y qué tiempo de autoconcepto invertimos. Porque realmente todos estos
vídeos van encaminados al desarrollo del autoconcepto, al pensamiento a través del autoconocimiento, de aumentar la comprensión de mi ego personal y del conocimiento y comprensión de los egos ajenos. Infinitas gracias.